Saludos, buenas noches queridísimos hermanos y hermanas. Qué bueno que están con nosotros en esta noche, esperándole pues a todos y todas. Así que en esta noche que el Señor nos permite también encontrarnos nueva vez, quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a darle un momentito para que nuestros demás hermanos, ¿verdad?, pues tengan la oportunidad de conectarse con nosotros. En esta noche vamos a tener un tema bastante interesante, así que les invito a que se queden con nosotros. Que se queden con nosotros. Vamos a tener esta media hora dialogando. Estoy mandándole aquí la difusión. Estoy en vivo y mandándole la difusión a mis hermanos, por eso me ven con la cabeza hacia abajo, porque quiero avisarles que ya estamos por aquí, ¿verdad?, en vivo. Ahora mismo le va a estar llegando la difusión que les estoy enviando a los que todavía no están. Bien, quiero saludarles con especial afecto en este día en que ya estamos víspera, de verdad, de celebrar la Santísima Trinidad. Y como nosotros sabemos, es una fiesta muy especial y particular para todos nosotros, la Santísima Trinidad. Pues en nuestra fe. Doña Reina, buenas noches. A Belkis Lorenzo, buenas noches. A Flior Aria, muy buenas noches. A Yodalis García. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Buenas noches a Edward Clase, Milagros Contreras, Elizabeth Suero. Elizabeth y su criaturita que tiene, ¿verdad?, que andan juntos para arriba y para abajo. Así es la embarazada. A Giselle Ulloa, buenas noches. Eunice Isiano, Aura de los Santos, buenas noches. También Clemente Román, buenas noches. Mazdairi Encarnación, Meli Paniagua, buenas noches. Yodalis García, Dorca Cesar, Josip Santos, buenas noches Josip. Carlos Almonte, Dorca, Luis JRJ, Nini Reynoso, doña Nini, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el cristal? Qué bueno, la paz con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, queridísimos hermanos y hermanas. Yodalis García, buenas noches Yodalis, qué bueno. Solángel no se queda, ustedes saben que no. Buenas noches Solángel, qué bueno que estás aquí con nosotros. Miren, ayer estaba pues compartiendo con nuestras hermanas de Emaús Mujeres, Parroquia San Francisco de Asís, a través de Zoom, y compartíamos el tema de la Santísima Trinidad. Y en eso, pues bueno, llega el momento de las preguntas. Parece que bueno, que el tema quedó bastante claro, parece, y no había preguntas. Entonces Tatis, estamos esperando a ver si Tatis entra. Entonces Tatis nos pregunta sobre un texto, ¿verdad?, que vamos a leer hoy, de Marcos 3:28, que habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Y ahí viene una duda que nos planteaba Tati. Sí, pues bueno, como la duda ha estado como así, como que medio en el aire, como que medio entiendo, pero como que me quedo. Entonces he querido dedicar otro momento más para aclarar, no solamente a Tati, sino a todos y a todas, ¿verdad?, aclararles un poquito, o intentarlo, y a ver qué pasa, a ver cómo nos sale, a ver si logramos pues transmitir la idea. Seguir saludando, ¿verdad?, a Luis Abad, el primo mío, a Josip Santos, también a Elvis Sánchez, Elvin, Carmen Marte, Carmen, de usted estamos hablando aquí. Tati, Zaira Mateo,
Telma Peralta, Telma, muchas bendiciones. Magali Castillo, Alex Ángeles, qué bueno. Lorenza López, Ángela Marí Cruz, buenas noches. Yesenia García también, buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Les decía, Tatis, ahora que veo que usted está ahí en línea, que vamos a compartir el tema que todavía usted está media dudosa. A ver si logro transmitirle ahora la idea más clara. Vamos a ver, Tatis, si logramos ese objetivo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Veo que llega Virgilio también, Virgilio Santos Mendoza. Cruz González o Cruzita, qué bueno que están aquí. Cruzita, buenas noches. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito del pecado contra el Espíritu Santo. Pero yo quiero hacer una recopilación un poquito del pecado. Domingo Martínez, ¿cómo vamos, Domingo? Natividad de los Santos también está aquí con nosotros. Qué bueno. Natividad, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, los demás, como siempre, los saludamos al final. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Pero antes quiero hacer un recorrido, ¿verdad? Un recorrido sobre el pecado. Es breve, el recorrido va a ser breve, ¿verdad? Ni siquiera vamos en esta ocasión a usar textos bíblicos para ver lo del pecado. ¿Qué es el pecado? Fíjense. Veo que Luisito también, ¿verdad? Luis Manuel Rodríguez, Luisito cariñosamente, Leonela Durán y José Clase también están en línea. ¿Qué es el pecado? El pecado no es más que alejarnos del bien con que fuimos creados y para el cual fuimos creados, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios cuando dice el Génesis que creó al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora bien, el pecado original, vamos a decir para mayor comprensión, una cadena. Inicia una cadena desafortunada. Esa cadena desafortunada nosotros le llamamos el pecado original, porque origina, porque da inicio, porque arranca. Es por eso que es original. Hay mucha gente que todavía ¿cómo decirle? Hay muchas personas que se confunde y llama pecado original al hecho de que Dios vio que estaban desnudos. ¿Y quién dijo que estaba desnudo? Y entonces la gente lo relaciona con que tuvieron relaciones sexuales y que el sexo... No, nada que ver. El pecado original es original porque da origen. Es el primero, ¿verdad? ¿Y en qué consiste ese pecado que da origen a los demás pecados? La desobediencia. Porque recuerden que Dios le dijo, pues de todo lo que hay en el jardín pueden comer menos de este árbol. Realmente hay muchas personas que dicen, ¿qué tiene que ver una manzana y por qué comerse una manzana? No. Que Dios tenía celo y que no quería que fueran igual que él y que tuvieran conocimiento. No es nada de eso. No. Simplemente que este es un texto, ¿verdad? Que se narra, ¿verdad? Este texto se narra para darnos a entender la desobediencia. Bien pudo haber sido de otra manera. Bien se pudo haber escrito sobre dos hermanos que desobedecieron a sus padres pero el punto es para destacar que el ser humano peca cuando desobedece a Dios. Ahí arranca el pecado. Es cuando usted tiene un hijo, ¿verdad? Y usted le dice, no haga tal cosa. Y entonces el muchacho precisamente, ahí, ¡pran! ¿Ves que te lo dije? O si usted no se da cuenta, entonces la desobediencia le trae que dice una mentira, la mentira trae que hace una, y en fin, se va armando toda una cadena. Pues lo mismo, nosotros los seres humanos, los primeros, ¿verdad? Nuestros antepasados, desobedecieron. Esa desobediencia empezó a traer una cadena de una cosa tras otra. Como ustedes saben que pasa el pecado. Y entonces ese pecado original trae lo que es el pecado en el mundo. El pecado en el mundo. De ahí nosotros entonces tenemos que en el Salmo 50, recuerden, va atribuido a David, ¿verdad? Entonces va a decir David, pecador me concibió mi madre. Por eso
se considera que todos los seres humanos nacemos pecadores. Pero nacemos pecadores no porque Dios nos haya creado pecadores, sino porque Dios nos hizo muy buenos, dice el Génesis, Dios nos hizo muy buenos. Sin embargo, nosotros fuimos desobedientes y el pecado en el mundo, ¿a quién afecta? Nos afecta a todos. El pecado está en el mundo, pero nos afecta a todos, ¿verdad? Imagínense una persona que se desilusiona de la vida. Esa desilusión de la vida lo lleva a embriagarse, ¿verdad? Tomarse una copa de vino, una copa de cerveza no es pecado, pero embriagarse sí, o hacerlo con esa intención es pecado. Entonces, él se embriagó, ¿verdad? Primer pecado es no confiar en Dios y se deprimió y está totalmente. Segundo pecado, se embriagó por la razón que fuera. Entonces, tercer pecado, él decide acabar con su vida. Y coge y se monta en su vehículo y arranca a todo lo que da por ahí. Todos los pecados, porque van a ser muchos, que van a aparecer en el proceso, son fruto de un pecado personal, pero que dejan un pecado en el mundo. O sea, dejan el pecado en el mundo porque van a inferir a otro. Cuando él iba con su carro, todo lo que da, rayó a uno y esa persona se encolerizó, ya ahí ese pecado de él engendró otro pecado en otra persona. Pero luego provocó un accidente y ese otro pecado. Hasta que finalmente chocó contra un palo de luz. Y ese palo de luz le cae encima al carro, pero también le cayó encima a un motorista. Entonces ya ese pecado, él tomó una decisión de pecar. Pero ese pecado, fíjense que ya va dejando una estela de otros pecados y de males. Porque el pecado, el mal, ¿verdad? Ausenta el bien. El pecado hace que el bien se ausente. Esto, lamentablemente, lo van a vivir otras personas, aunque él decidió tomar una acción. Por eso tenemos el pecado en el mundo que nos afecta a los demás. No se queda solo en el plano mío, sino que afecta a las demás personas. Y cada uno de nosotros cometemos pecados que a la postre, a la larga, termina afectando a otras personas necesariamente. Por eso, pecador me concibió mi madre y también nosotros vivimos las consecuencias del pecado. Está, por ejemplo, el niño que nació enfermo y entonces recuerden la lectura donde dice el Señor, donde el Señor cura a uno que era enfermo de nacimiento, ciego de nacimiento, y entonces le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le dice, ni él ni sus padres. La enfermedad que él padece no es precisamente por el pecado de él o por la herencia del pecado de sus padres. Sin embargo, hay una ausencia de bien, que bien puede ser por una razón o por otra. Me llega a la mente, por ejemplo, las personas que toman mucho anticonceptivo para no tener hijos porque todavía no lo están esperando, por la razón que fuera, que las excusas que buscan, ¿verdad? Las excusas que buscan. Entonces, cuando la persona toma mucho anticonceptivo, luego, cuando por fin decide tener un niño o una niña, sale embarazada y entonces esos anticonceptivos ya le han dañado mucho y nace con una discapacidad, con una enfermedad, con un problema. No estoy diciendo que todo el que nace con discapacidad es por eso, no estoy diciendo, estoy poniendo un ejemplo muy puntual. Entonces, ya ahí hay un pecado que no cometió la persona que nace, el niño o la niña que va a nacer, sino que lo cometió sus padres, pero le afecta a esa otra persona, le afecta. Y quizás le afecta también lo tomó quizás la mamá sin decirlo a nadie, pero le va a afectar al papá, que después va a acusar a Dios, y es un pecado, ¿verdad? Acusar a Dios de que mi problema, que mira, ¿por qué tú me mandaste esto si tú sabías? Y por ahí vienen muchas otras cosas. El pecado en el mundo. Entonces, ya hemos visto el pecado original, lo que da origen, ya hemos visto el pecado en el mundo. Luego nosotros vamos a tener el pecado personal, que como ustedes saben, cuando una persona peca, está el pecado venial y está el pecado mortal. Mortal para señalar lo grave que es, no que necesariamente cuando usted comete un pecado mortal se muere o ya está condenado, no, nada de eso. Siempre que se arrepienta a tiempo, ¿verdad? Pero el pecado venial, como ustedes saben, se nos ha enseñado ya en la catequesis,
que si usted tiene pecado venial, como es el caso ahora, que estamos en pandemia, que no hay mucha disponibilidad para confesarse, si usted tiene pecado venial y tiene recta intención de en algún momento confesarlo, usted puede recibir la comunión con pecado venial. Son pecados, se le llama venial, que viene de bueno, pero no necesariamente bueno, es pecado. Lo que quiere señalar es que el grado de afección no es tan grande, es venial, no es un grado tan grande. Ahora, es pecado como quiera, lo tenemos que confesar, no vayamos ahora a crear una conciencia laxa, no. Y el pecado mortal es el que es grave, no nos permite ni siquiera recibir la comunión. Ese es el pecado que el Señor nos dice: si estás en problema con tu hermano, no solamente porque hayamos reñido y porque él no me habla y yo no le hablo, no solamente de eso, en cualquier forma que yo haya dañado a mi hermano y estoy reñido con él o con ella, entonces cuando hay un pecado mortal, yo debo de buscar la reconciliación. El pecado mortal me evita, me quita la gracia santificante de Dios. El pecado mortal no me permite recibir la comunión, y aunque la reciba, estaría, dice San Pablo, comulgando mi propia perdición. Y también el pecado mortal, si llegara el momento de mi muerte, pues prolongaría mi estancia en el purgatorio si es que acepto a Dios, o me ayudaría a deslizarme a otro lugar que ya ustedes conocen bastante bien. Entonces el pecado en la persona va a tener esta sintonía, ¿verdad? Ahora, hay otras circunstancias en el pecado, que son el error vencible y el error invencible. Ya eso viene dentro del fuero interno, ¿verdad? Que me va a dar a la postre que el pecado sea formalmente un pecado o que solamente sea materialmente un pecado. Supongamos, yo tengo aquí un botón, vamos a suponer, tengo aquí un botón en la palma de mi mano y yo no tengo la más mínima idea que ese botón, no fue por negligencia no saber, y alguien me dice, dale al botón que está ahí, pero se refería a otro botón, y yo vengo y le doy a este botón, y ese botón termina, voy a exagerar un poco, matando, porque era una cosa que cayó y ¡pram!, mató a una persona. Ahí hay un pecado material, pero no formal. ¿Por qué no es formal? Porque yo nunca tuve la intención ni el deseo de que eso que eso terminara quitándole la vida a una persona. Pero tampoco yo no sabía ni debía de saberlo, porque a veces uno no tiene el conocimiento, pero sí debió de tener el conocimiento. Si yo debí de tener el conocimiento, también hay un pecado punible, ¿verdad? Y puede ser formal. Pero estamos suponiendo ahora, para decir como es un pecado material, que yo no tenía necesariamente que saber eso. Sin embargo, por un error invencible, he cometido un pecado material. Más ese pecado, ¿verdad?, que lleva un proceso igual como quiera, pero es un pecado que no es formal. ¿Cuándo es formal? Cuando usted o debió de saberlo, o bien usted se dedica, ¿verdad?, a buscar la manera de hacer el mal. Usted sabe lo que va a pasar, usted está consciente y como quiera realiza ese mal. Entonces hay un pecado formal al cual usted tiene que responder por él. Así llegamos entonces. Si tienen alguna pregunta la guardan para ahorita al final y podemos interactuar un poquito. Así llegamos entonces a que el Señor nos dice que los pecados pueden ser perdonados. Todos los pecados pueden ser perdonados. Pero, siempre hay un pero, dicen, ¿verdad? Resulta que el pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no podrá ser perdonado nunca. Y es lo que motiva, ¿verdad?, toda esta narrativa. El pecado contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado nunca. Vamos a leer. Yo tengo aquí, Tati, la Biblia. Esta es Biblia de Jerusalén latinoamericana, ¿verdad?, que es como una unión de la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. En esta Biblia, en Marcos 3:28, Marcos 3:28, dice: yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean.
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Escuchen bien. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. ¿Dónde viene la duda de Tati? Tati me señala que en la Biblia, ella tiene una Biblia latinoamericana solamente, no la compuesta latinoamericana de Jerusalén. En su Biblia latinoamericana dice, se les perdonará todo a los hijos de Dios los pecados que cometan contra Dios, algo así, al parecer. Entonces yo les explico a Tati, y también quiero explicarle a ustedes, que ella señala, pero se perdonarán los pecados contra Dios, pero no contra el Espíritu Santo. Entonces como que ella encuentra que hay una contradicción en esta parte. ¿Qué yo señalo? Bueno, que como ustedes saben, lo más probable es que esa traducción, ¿verdad? Señala que todos los pecados que nosotros cometemos son contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como máxima autoridad nuestra, como creador nuestro, ¿verdad? Cuando usted hiere a un hermano, Dios se hiere. O cuando usted ama a un hermano, recuerden que Dios dice, cada vez que no hiciste eso con ellos, tampoco lo hiciste conmigo. Cada vez que lo hiciste, que no lo hiciste con ellos, no lo hiciste. Ahora, cuando lo haces, entonces también lo hiciste conmigo. ¿Ven? Entonces, quizás ahí esté el señalamiento, mas no se contradice cuando entonces luego señala que no se perdonará contra el Espíritu Santo. La idea es como, entonces el pecado contra Dios Padre se perdona, pero contra el Espíritu Santo no. Eso surge porque estábamos hablando de la Santísima Trinidad. Recuerden que es un solo Dios con tres divinas personas. Un solo Dios, tres divinas personas. Entonces, cualquier pecado contra el Espíritu Santo es el mismo pecado contra Cristo y contra Dios Padre, porque recuerden que es uno solo, un solo Dios. El pecado contra el Espíritu Santo señala el texto que es la blasfemia. Y fíjense que habla de que blasfema al Espíritu Santo porque están diciendo que Jesús hace lo que hacía con un espíritu inmundo. O sea que está blasfemando al Espíritu Santo, pero está blasfemando es a Cristo. Yo les voy a leer lo que presenta el Padre San en su página para digamos que apoyar lo que ya yo señalaba anoche y lo que le estoy señalando ahora. Que el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando usted actúa y obra contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted miente y obra contra el Espíritu Santo. Y en el caso concreto es rechazar a Dios. Por eso es que no se perdona, porque usted rechaza a Dios. Y en eso no hay ninguna confusión de mi parte, pero sí quiero tratar de transmitirle para que también ustedes estén claros. Entonces, les leo. ¿En qué consiste este pecado? El texto bíblico dice que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora bien, la blasfemia no es solamente con palabras, sino también y sobre todo con hechos. ¿Quién blasfema? Quien no se siente necesitado de Dios. Ven. Por aquí viene. Quien no se siente necesitado de Dios, quien no se siente pecador o se cree sin pecado, quien se cierra al llamado de Dios y a la conversión, quien endurece el corazón a tal punto que la persona no le interesa a Dios. Ven, la persona entiende que no necesita de Dios, que no le importa a Dios, no le interesa. Entonces, ¿cómo se comete este pecado? Bueno, cuando una persona tiene conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es la que exagera en la proporción del pecado y su efecto en su alma. La persona se cree que la persona que posee este tipo de conciencia se considera incapaz e indigno de recibir la misericordia de Dios. Piensa que ya definitivamente Dios no le puede perdonar y se cierra y dice que no, que ya total, que ya todo está perdido porque ya Dios no le va a perdonar. Esa es la conciencia escrupulosa. ¿Qué solución propone aquí en su página el Padre San? Una solución es reconocer la misericordia de Dios en tu vida. El Señor te ama,
te perdona tus pecados si te arrepientes de corazón. No hay pecado que Dios no perdone. Lo señala Isaías 43:25. Soy yo quien tenía que borrar tus faltas y no acordarme de tus pecados. También Romanos 5:20. Romanos 5:20. Lo contrario de esto, de una conciencia escrupulosa, es la conciencia laxa, que también puede ser peligrosa. Es aquello que todo lo que hacen, no importa, Dios como quiera me va a perdonar. No importa, Dios como quiera me va. Entonces, nunca hay como un arrepentimiento ni un dolor del pecado. Ahí también hay un problema con la conciencia laxa. En conclusión, es necesario que comprendamos que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado porque el pecador no se arrepiente. Ese es el punto que yo quiero que ustedes se queden por favor con él. Es que la persona no se arrepiente. El pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado porque la persona endurece el corazón, se cierra y no se arrepiente. No porque Dios no lo quiera perdonar. Por eso, ábrete a la acción de gracia del Espíritu Santo, lucha por tu conversión y confía en la misericordia infinita y eterna. Bien, compartido esto entonces, ¿qué les quiero abundar? Que es importante que nosotros sepamos que el pecado contra el Espíritu Santo es cuando nosotros, conociendo el poder de Dios, conociendo la obra del Espíritu Santo, la obra buena de Dios, lo rechazamos o señalamos que no. Rechazar a Dios. Recuerden que en eso consiste el pecado eterno del maligno, ¿verdad? De Belcebú. Alguna persona dice que oran para que también Belcebú se convierta y que también el diablo sea... Pues él rechazó a Dios. Por eso ya a él no se le perdona. No porque Dios no tenga el deseo de perdonar a todos, sino porque ya él, conociendo el don y la gracia de Dios, rechazó para siempre. Ya él vivía en la presencia de Dios. Sin embargo, lo rechazó para siempre y abandonó el estado de gracia de Dios, ¿verdad? Lo mismo con nosotros. Cuando conocemos la obra de Dios, cuando conocemos, entonces blasfemamos contra eso. Ahí nosotros estamos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, porque nos estamos cerrando a su gracia, nos estamos cerrando a la verdad y lo estamos rechazando. Rechazar el Espíritu Santo, rechazar a Dios en cualquiera de sus tres personas, es cerrarse entonces al perdón. Y si tú no quieres ser perdonado, Dios no te puede perdonar. Por eso es importante que la voluntad, el deseo de lo que tú quieres es lo más importante. Es como una persona que vaya a confesarse, vamos a ponerlo así, fue a la confesión, pero fue porque lo obligaron, porque lo mandaron, porque quizá el ministro le dijo, mire, si no se confiesa yo no le traigo la comunión. Y entonces usted empieza a decir, yo soy una persona que yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mentiras, yo aquí estoy en mi casa tranquilo o tranquila, yo no hago nada. Entonces, esa persona no hizo un examen de conciencia profundo para encontrar, porque todos siempre pecamos, todos los días. No es que nos tengamos que alegrar, ¡ay, felicidades, tú pecas! No es eso, sino que realmente todos pecamos todos los días. De modo que si usted va a hacer una buena confesión, lo que tiene que sentarse sinceramente para buscar y encontrar. Y usted se va a poner a darse cuenta que el día que tú le echaste un boche a fulana, realmente fue que te llenaste de impotencia por la envidia que te dio tal cosa y reaccionaste de esa manera. O que te llenaste de ira y que entonces hiciste tal cosa y le diste un pecozón a esa puerta estrelló y se dañó el pestillo. Ahí hay un pecado. O cuando usted simplemente anda buscando el brilloleo, a veces conocemos personas que andan siempre tienen algo que decir de los demás. Ay, sí, él es muy bueno, pero mira, pero ten cuidado, pero mira, pero esto. O sea, estoy poniendo varios ejemplos de manera que ustedes se den cuenta de que si buscamos verdaderamente, siempre vamos a encontrar. Cuando una persona dice que no tiene pecado, que nadie le tiene que perdonar nada, que él no hace nada, que no se mete con nadie, entonces ahí hay un problema. Lo mismo, como ya decíamos, de la conciencia escrupulosa, es aquel que dice, ya, todo está perdido, total, somos pecadores, ya no vamos para ningún lado, a mí no hay quien me perdone. Hay personas también que, decía Monseñor Flores, que pues quedan con este arrastre
del pecado y que a veces ya fueron a la confesión, se arrepintieron de corazón, pero le queda todavía como este conconcito y no pueden ser felices. Y entonces siempre están ahí con eso. Eso quiere decir que no confían en la misericordia de Dios. Decía San Agustín, ustedes me han escuchado mucho decirlo: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. De modo que si el pecador no se arrepiente de corazón, aunque Dios quiere perdonarlo, pero no te puede perdonar si no te arrepientes, si de verdad de corazón no buscas otra vez del Señor, si no confías y confiesas tu pecado e inicias un proceso de conversión. No es porque lo digas de palabra, no es porque hagas una apariencia, no, es porque verdaderamente hay un proceso de conversión. Entonces, ahí entra, por ejemplo, ustedes vieron que el Señor, los grandes pecados de la historia de la salvación, el Señor los ha perdonado. Vemos como el propio rey David fue un asesino, David violó los 10 mandamientos, si usted quiere, era todo. Sin embargo, se arrepintió. Ese Salmo 50 que ahorita señalábamos, ¿verdad?, que se le atribuye a él, fue producto de ese arrepentimiento de David. Y David es perdonado por el Señor, y su reinado es salvado, y el Señor lo sigue apoyando. O Caín se llenó de envidia, porque Abel llevaba una ofrenda, y Dios, muy bien, Abel, muy bien tu ofrenda. Y cuando Caín llevaba la suya, Caín, ¿tú estás seguro que tú te estás desprendiendo? ¿Tú estás seguro que tú quieres? Porque tú como que estás trayendo la sobra para acá. Y entonces Caín se encolerizó porque Dios sí se alegraba con la ofrenda de Abel y no con la de él, y terminó matando a su hermano. Pero el Señor lo perdonó e incluso lo marcó para que nadie le pusiera la mano y así usted va a encontrar que son muchos los pecados y el Señor lo va perdonando si el pecador se arrepiente de veras. ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona? Porque la persona ya decididamente ya no quiere el perdón de Dios. Porque la persona decididamente no quiere el perdón de Dios. Bien, yo creo que he hecho un intento. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que aunque mis palabras no hayan sido las mejores, pero que sí haya puesto en ustedes el entendimiento que viene de Él, para que sí haya quedado un poquito claro. De todos modos, ahora es el momento en que ustedes hacen sus preguntas o su comentario. Si los oscurecí más, si les esclarecí un poco, si tienen alguna duda, no teman en hacer la pregunta. Lo más importante es que todos sigamos, ¿verdad?, buscando, estudiando, reconociendo, para darnos cuenta de las cosas del Señor. Porque lo más importante, lo que les decía ahorita, un pecado invencible es cuando yo no tengo los medios. Pero cuando yo tengo los medios, y a pesar de tener los medios, no conozco de algo porque yo no busqué, entonces ya no es invencible. Ya es mi culpa el no haber hecho lo que tenía que hacer. Así que vamos a ver. Espero por sus preguntas. Aquí está Rosángela Torres, también está Natalie, está Blanca Pérez, también está Yané Polanco, Juana María Moronta, está por aquí Marlene Amparo, Francesca Hidalgo, Ramonita Bautista. Ramonita, seguimos orando por su esposo Domingo, ¿verdad?, para que se sane. Justina Espinosa, está Petra Medina, Yesenia, ya la habíamos saludado, también, ¿quién más? Sileidi Almonte Guzmán, está Elida Díaz, Elida, muchas bendiciones. Carmen Mendoza también está por ahí, Gladys Monero. Gladys, ¿cómo está eso para allá, para los países? Está Petra, Magali Castillo, Virginia Pereira. Virginia, salúdeme al diácono, qué bueno que está Virginia por ahí. Ustedes saben que Virginia es una de nuestras asesoras parroquiales en San Francisco de Asís. Máxima de León, qué bueno que están por ahí. Vamos a ver quién más está. Meli Paniagua dice, ¿qué pasa con una persona? Vamos a ver, Meli, ahora que estoy viendo tu pregunta. Dice Dorca César, padre. Soy Javi. Ok, Javi. Saludos, Javi. Sí, Javi, esa pregunta tú la hiciste y qué bueno, ¿verdad? Javi compartió eso por los dos grupos, el grupo de Emaús, de la comunidad, y el grupo de Emaús Hombres. Javi siempre está buscando esos temas medio
que no todo el mundo maneja para hacer sus preguntas capicúa. Que bueno, está también Juan Linares. Entonces Meli Paniagua dice, ¿qué pasa con una persona que es de sacramento pero no le gusta confesarse? Es una persona que está por mitad. Está por mitad porque necesariamente usted tiene que hacer ese proceso. Ahí hay una especie de, ¿cómo sería? Ustedes saben que puede ser, las razones pueden ser muy varias. No voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero hay algo que está faltando. Entonces la persona no está confiando. Y cuando falta, cuando hay la duda, cuando hay el rencor, cuando hay odio, cuando hay lo que fuera, ya eso me va sacando de la gracia santificante y necesariamente la comunión que yo estoy haciendo de repente no es tan válida. Habría que ver. Es importante que si yo creo en lo que la iglesia me propone, o le creo completo o no le creo nada. Porque si le voy a creer a la comunión, si le voy a creer al bautizo, pero a la confesión no, entonces como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque es la misma persona, ¿verdad?, que te bautiza, la misma persona que consagra la comunión, es la misma persona que te confiesa. No con su poder. Por eso cuando te bautiza dice, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No con su poder. Por eso cuando consagra, implora y pide a todos que también imploren a Dios para que el Espíritu Santo sea el que descienda y transforme las especias en pan y en cuerpo y sangre. Y la misma persona cuando te confiesa y dice, yo te absuelvo al final de la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que no es el poder de la persona. No es el poder de la persona. Pero recuerden, uno dice, ¿por qué yo me voy a confesar si es un pecador como yo? Sí, nadie ha dicho que no. Pero ese pecador como tú es el que te confiere el bautizo y no deja de ser pecador como tú. Sea pastor, sea sacerdote, o sea el que sea. El mismo que consagra sigue siendo pecador como tú. Y tú crees en aquello y en esto, pero en la confesión no. Esa es una excusa en la que tú no quieres confesarte porque te da vergüenza, porque no quieres decirlo. Bueno, ya esos son asuntos personales, pero no quiere decir que no tenga la validez como tiene la misma validez en los otros sacramentos, porque es la misma persona. Entonces, ahí habría que revisar qué pasa con esa persona, pero debería, ¿verdad?, como buen católico, si no encuentra el por qué debe, entonces tiene el compromiso de buscar y ahondar en las Sagradas Escrituras y mediante los medios que sean necesarios, el por qué debería de confesarse. Natividad, vamos a ver. Carla Graciano. Dice Carla, oremos por Leonel Graciano. Sí, vamos a orar, le pido. Mañana lo tengo presente, Carla, para orar por el querido. Ustedes saben que el querido es el abuelo de Carla, el papá de la ministra Mayra, de Carmen Graciano. Bueno, ya ustedes saben, el esposo de la querida, el querido. Así que vamos a estar orando por él y pidiéndole al Señor que su gracia, ¿verdad?, que su gracia le acompañe en este momento. Elvin nos dice que María Esther manda saludos. María Esther es pana mía. María Esther, saludos. También María Susana está con nosotros. Reina Martínez, padre, el compadre Domingo ya está mejorando, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegra muchísimo. Por aquí está Raiza Verónica, Raiza, Sandra Canela, Juana Soto, Máxima de León, la ministra. Padre, ¿qué pasa con el pecado mortal? Bueno, el pecado mortal me aleja, me saca de la gracia de Dios, de la gracia santificante, porque la gracia actual es como dice el Salmo, Dios hace salir el sol para todos, para malos y buenos, es una gracia actual. Pero ya la gracia santificante, la que obra el milagro en cada uno de nosotros, cuando nosotros estamos en pecado mortal, nos alejamos de esa gracia. Y por ende, no deberíamos de recibir la comunión porque primero tenemos que hacer una sanación de ese pecado mortal. Y también tenemos que pedir al Señor, por eso dicen la frase de que, bueno, que Dios lo haga reconfesado. Cuando decimos eso es queriendo decir que la persona cuando le llegue el momento de su muerte, que no esté en pecado mortal, porque le aleja
de la gracia santificante y por ende le aleja del cielo. Recuerden que en el cielo, según la explicación que da Jesús de aquel que está sin traje de fiesta y que le dicen sáquenlo afuera, donde será el llanto y el reñir de dientes. Bueno, pues como en el cielo no se puede estar así, si la persona no ha rechazado a Dios para siempre, lo más que puede es llegar al purgatorio y allí le toca un buen ratico. Si está en pecado mortal, allí le toca un buen ratico máxima. Por eso es que yo siempre me iba anotando, miren, o yo me muero, oren mucho por mí para que si estoy en el purgatorio, pues sea rápido el proceso. Bueno, ahí está Meli, dice Dorca, padre, pero hay personas que son disque católicos y no les gusta confesarse para nada. Dicen que ellos se confiesan con Dios. Exactamente. Es ahí donde entra la conciencia, a veces o puede ser escrupulosa o puede ser laxa, dependiendo del caso. Pero sí es cierto, Javi y Dorca, es cierto que muchos católicos buscan cualquier excusa para no confesarse. Lamentablemente no pueden alegar ignorancia porque le vivimos explicando siempre que lo importante es confesarse. ¿Cuál es el problema a veces? A veces nos da vergüenza, pero miren qué pasa. El sacerdote no está para juzgar a nadie. Cuando usted va y se confiesa, el sacerdote no está diciendo, ¿qué? Ay, Dios mío, Javi, ¿tú hiciste eso? ¿Cómo vas? Ay, Dios mío, no, pero ya yo no quiero ni que tú me hables. No, el sacerdote no está. El sacerdote humildemente escucha y no hace absolutamente nada con eso. No le inmuta, no está haciendo juicio. Porque si usted, mire, es lo contrario, tengo que estar muy atento a que no importa lo que usted confiese, yo no puedo hacer juicio ni condenarle ni siquiera, porque entonces entro yo en pecado, ahí entro yo en un problema. Si yo empiezo por entre mí, que míralo, y quien lo ve, y mira todo lo que dice que ha hecho. No, miren, a los sacerdotes, si hay algo que se nos prepara bien, es para esa parte de la confesión. No estamos atentos de que, porque imagínense, señores, imagínense, tantas cosas, además son demasiada gente, son demasiada gente. Este me dijo esto y tú crees que me dijiste que es tan grande eso que ya él no se lo va a olvidar, pero este me hizo algo que es mucho más grande, que tú piensas que lo tuyo es, y lo tuyo es pescata minuta adelante, y no, y ni lo que dijo aquel, ni lo que dijo este. Uno no anda llevando ese tipo de cosas, ni cargándose, porque entonces, si tú andas cargando todos esos problemas que ya la persona vino y lo puso a los pies del Señor, fue a los pies del Señor que lo trajo, no de los tuyos, tú no tienes que cargar con eso. De modo que no hay esa situación que a veces muchas personas dicen que me da vergüenza. Muchos en San Francisco de Asís, ustedes saben que yo no me callo, muchos no les gustaba confesarse conmigo y se confesaban con Najarro porque le tenían vergüenza al párroco. Ahora Najarro está en el cielo, yo voy a acechar lo que no se... Yo me río porque a veces me tienen de que miedo, pero la verdad es que yo no le veo el sentido, porque usted no va, en ese momento usted no piensa de que, ay, que la persona, usted no va donde la persona, usted va donde el Señor, a presentarse donde el Señor. Y es el medio que está ahí, la persona que está ahí es el medio, pero la persona que está ahí no tiene que hacer, no tiene que utilizar nada de eso. Y ustedes saben que hay un late sentencia, si un sacerdote utiliza o dice sin el permiso de la persona. Hay otra persona que dicen, yo no me confieso porque después lo dicen en la misa. Es que usted piensa que usted es el único, usted está muy ensimismado, usted piensa solo en usted, y no. Si usted se confesó, vamos a poner la remota idea de que usted tenía problemas con su familia y que le habló mal a su mamá ese día, y justamente ese día el texto habla de honrarás a tu padre y a tu madre, y el sacerdote empieza a hablar de por qué hay que honrar a padre y madre, y usted de una vez dice, tú no ves, míralo ahí, yo se lo dije y ya él se lo está diciendo, ya todo el mundo va a saber que fue a mí, y ya usted empieza a ver que todo el mundo lo está mirando. No, mi hermano, usted no es el centro del mundo, o mi hermana, no, coincidió simplemente, pero no están hablando de usted. Yo recuerdo que siempre mi abuela yo le decía, no están hablando de usted, porque ella decía que cuando el padre Nelson empezaba a decir, porque hay mucha gente que salen de la iglesia y llegan a su casa una vez a pelear y están con un pleito. Creo que se me fue momentáneamente la conexión, pero creo que ya estamos aquí. Entonces les decía que el padre Nelson señalaba eso y ella creía que era por ello. Le decía, no, son muchas las personas que hacen esto, que hacen aquello, y no es por usted que lo dicen, no se sienta aludida por Dios. Y así pasa a veces, que hay muchas personas que tienen miedo por eso, vergüenza, pero realmente no es así. Junior Rafael Ventura, saludos para usted también, Junior, qué bueno.
Leonte Marte está con nosotros, saludos para Leonte. También para Lorenza López, Alba Luz Caraballo, saludos Alba. Joverki, buenas noches Joverki, Esejet, muy buenas noches. También dice Juan Linares, también mi esposa Luceneida envía saludos. Claro, Luceneida, muchas bendiciones para usted, qué bueno. Eridania Díaz, Nani, ¿cómo sigue Candito? ¿Todo bien? Muchas bendiciones para él. Justina Lorenzo, María Estel Valdera, ya María Estel salió con... vamos a ver, Francisca Marrero, Albertina Milagros Lora, el pecado nos aparta de la gracia de Dios, así es. Francisca Marrero, vamos a ver, veo por aquí. Bueno, me está dando problemas para leer algunos, así que me disculpan si... Dice Josy Santos, Padre, ¿verdad que las parejas que no están casadas pueden confesarse, que lo que no pueden es comulgar? No, Tati, que Tati, Tati, estoy conectado con usted. Josy, mire, las parejas que viven amancebados cometen lo que la Biblia dice que es el pecado de fornicación, porque mientras no se casan por la iglesia, no son casados ante los ojos de Dios. Por ende es fornicación. Y al ser fornicación no se pueden confesar. ¿Por qué? Porque cuando usted se confiesa, usted tendría que decir, Padre, me confieso que estoy fornicando con la pareja con que estoy amancebado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted no lo va a hacer más. Y entonces imagínese usted que ustedes van a vivir como dos hermanitos en la casa. No, ¿verdad que no? Entonces no se pueden confesar porque estaría haciendo una confesión falsa, estaría cometiendo otro pecado, porque estaría confesándose, pero vuelve para donde su mujer, donde está amancebado, o vuelve para su esposo, donde está amancebado. Entonces no se pueden confesar, Joseph. Lo que usted quiere decir es que pueden tener una dirección espiritual. Miren, yo siempre les he dicho, dirección espiritual es donde la persona viene, comenta sobre sus pecados, sí, los comenta sobre las cosas espirituales que no le están yendo bien, y el sacerdote dialoga igual del mismo secreto, igual del mismo secreto, pero de todas formas, aunque la persona guarda, que el sacerdote guarda el secreto, al final el sacerdote no hace la oración de absolución, sino una oración de bendición. Y ahí no hubo confesión, eso debe estar claro. No hubo confesión, hubo una dirección espiritual, que no es lo mismo. Si no quedó claro, me lo preguntan para tratar de explicarlo de otra manera. Padre, ¿y esas personas que le tienen miedo o vergüenza a su párroco? Bueno, miren, hay que romper el miedo y la vergüenza, porque si por miedo usted no se confiesa, después usted va a estar cargando con algo en su alma que es peor. Además, fíjense que a mí me llama la atención, María Esther, que hay personas que dicen, yo no me confieso con el Padre, que me da vergüenza. Pero entonces viven publicándolo en Facebook, en Twitter, en Instagram, tuve que poner unos estados, porque yo hago lo que me quiera con mi vida, porque no se metan, porque yo hice esto y lo otro. Entonces, si usted se lo anda diciendo al público, ¿cómo es que si usted se arrepiente de corazón, no va a querer ir donde el sacerdote para confesarse? No puede tener vergüenza. Fíjense, yo le he dicho siempre, cuando una persona va y se reconoce pecador o pecadora, y lo hace en primera persona, está haciéndolo muy bien. Y usted encontrará en el sacerdote, recuerden que ese es el ministerio de los brazos abiertos. Nunca va a encontrar un juicio. Siempre hay propuestas y siempre hay acogida. Como el padre bueno con el hijo pródigo, que lo espera con los brazos abiertos, el sacerdote, esa es su misión, esperarlo a usted con los brazos abiertos. Por eso, muchas personas a veces se pueden hasta confundir. No es que se le apoye para que siga el pecado, pero es un ministerio de los brazos abiertos. Ahí no estamos en un juicio. Por eso de la persona no deben de tener ningún tipo de miedo ni de vergüenza. Bueno, yo creo que estas son las preguntas. Si hay alguna otra. Sandra Mendoza dice, hola Padre. Ángela Maricruz dice, Padre, una pregunta. ¿Hay que confesar todo y cada cuánto tiempo hay que confesarse? Bueno, Ángela Maricruz,
Lo beneficioso sería que nos pudiésemos confesar cada 15 días, pero a veces no tenemos esa posibilidad. Entonces, si solamente estamos en pecado venial, puede ser, oigan lo que estoy diciendo, estoy partiendo de que a veces no tenemos al sacerdote o muchos sacerdotes ahí para confesarnos a todos, que es lo que a veces nos pasa, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que no contamos con el Padre Najarro, pues el sacerdote tiene que dar más vueltas, tiene menos tiempo para esto, para lo otro. Entonces, usted puede durar hasta un mes si es que no hay la posibilidad. Para que después no digan, el padre dijo que usted puede durar ahí hasta que... No. Ahora, usted tampoco puede ser que cada vez que usted ve al sacerdote, si lo ve todos los días se va a confesar. No, tampoco así. A menos que usted todos los días cometa un pecado mortal. Entonces los pecados veniales, usted lo que lo debe de ir apuntando o mentalmente guardando para que cuando tenga una confesión usted lo haga de manera correcta, ¿verdad? Debe de mencionar todo, aunque no tiene que entrar en detalle. Por ejemplo, si usted tuvo una discusión con su esposo, su esposa, y entonces usted va a mencionar de que cometió el pecado de la ira, usted no tiene que decir, lo que pasa es que el marido mío es demasiado bocón y él me busca la boca y cuando él... No, usted no tiene que empezar a decir todo lo que le pasó. Entonces cometí la ira, quizás falté a la caridad con mi esposo, con mi esposa, esto, mencionar puntualmente. Solamente se entrará en detalle si el sacerdote ve que hace falta delinear algo para poder imponer una penitencia. Por ejemplo, si usted señala que robó algo, el sacerdote no dice, ¡ay, ladrona! No, usted señala, mira, en tal momento robé, así mismo lo tiene que decir, robé. Y entonces el sacerdote, si le queda la duda, te puede preguntar, ¿lo repusiste? Entonces usted dice, no lo he repuesto porque ahora me da vergüenza ponerlo. Entonces con el sacerdote se busca una solución de qué manera tú vas a poder, porque si estás arrepentido, tienes que pagar eso que tomaste. A veces hay personas que tomaron algo que no era suyo de cuando Cuco y Rotetán, entonces lo que a veces uno le pide es que lo haga en obras de misericordia, y si es algo muy grande, si de verdad estás arrepentido, tú lo quieres devolver, porque acuérdense que hizo saqueo, ¿verdad? Que devolvió. Si a alguien le he tomado algo, lo voy a devolver hasta 4 veces más. Entonces cuando uno no le puede devolver a la misma persona a quien afectó, pues entonces le va devolviendo en obras de caridad reales. ¿Cuándo son obras de caridad reales? Bueno, porque si a su mamá usted le tiene que dar un dinero, eso no es una obra de caridad que válida, porque es un deber suyo. Que usted le da a su mamá siempre le dé ese dinero. Usted no puede decir, sí, mi obra de caridad es darle a mi mamá lo que yo siempre le doy. No, una obra de caridad real es que incluso te duela ir a donde aquellas personas que te necesitan. Quizá incluso hasta aquella persona que en algún momento te hizo un mal, tú ahora le vas a devolver esa persona ahora necesita un plato de comida. Y ella me vive criticando, pero ahora yo le voy a llevar esa fundita de comida. Mira, te mandó Dios. Y ahí usted va a responder. En fin, por eso, le quiero explicar que la manera en que la confesión se puede hacer un poquito más extendida es si es necesario uno determinar algo. Pero es mencionar puntualmente y no hay que justificarse. No hay que justificarse porque no es un juicio, es una confesión. Dice Javi, ponga una tarea para la próxima semana. A ver si saben de qué murieron los 12 apóstoles. Javi no está fácil. Javi está tirando paquetico. Bueno, ahí está Javi. Todo el mundo escuchó que de qué murieron cada uno de los 12 apóstoles. Ana Reynoso, Orlando Flores, Lucy Denny, Rafelina Mercado. Rafelina, muchas gracias por el jugo ahorita. Luis Manuel Rodríguez, Ramona Bautista, Keila del Jesús. Juan Linares dice, yo entiendo que el miedo y la vergüenza producto de la inmadurez en la fe. Así es, a veces sí pasa eso. Dice Lucideni, hola padre, bendiciones. Yo me quiero confesar, pero no soy casada. Pero vive amancebada, porque vamos a aclarar algo, Lucideni. Si tú no estás con ninguna pareja, o si tienes un novio, pero viven solamente en el noviazgo, no fornican, la palabra suena fuerte, pero ustedes saben lo que es. Si usted si usted tiene un novio, Luciderni, pero no fornican, o sea, no conviven juntos en una casa, manteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces usted se puede confesar, eso está claro. Quien no se puede confesar es una persona que vive amancebado, porque mientras viva amancebado va a seguir cometiendo ese pecado
Y se supone cuando usted confiesa un pecado, aun cuando lo volviera a cometer, pero en el momento de la confesión usted tiene todo el deseo de no volver a cometer ese pecado. También está Vanessa Pimentel. Creo que ya hemos respondido todas las preguntas. Por última vez, si tiene alguna otra pregunta, si no, habremos terminado por el día de hoy este en vivo. Recuerden que es bueno que si tienen siempre alguna duda, pues que la compartan, porque así la aclaramos para todos y podemos nutrirnos todos, ¿verdad que sí? Saludando a Patria García, que también está ahí con nosotros, y a todos los demás que quizás no he podido saludar porque no haya visto sus nombres, pero igual le agradezco su sintonía, le agradezco que estén con nosotros aquí. Dice Carmen Marte, nuestra querida Tati, justamente, Padre, esos pecados veniales que uno tiene en su vida intrafamiliar, que siempre se peca con lo mismo, eso siempre hay que estar diciendo cada vez que uno se quiera confesar. Claro, porque hay algo que tienen que tener presente. A veces la gente dice, muchas personas van y dicen, Padre, acuérdese lo mismo de siempre. Y yo, bueno, me quedo tranquilo, no digo nada, dejo que la persona siga hablando, pero no me puedo acordar. ¿Con cuántas personas ustedes creen que uno interactúa? No me acuerdo, la verdad. Entonces, usted tiene que volverlo a decir, y no tiene ni siquiera que decir, mire, igual que la otra vez, volvía. No tiene que estar ni justificando ni aclarando, usted simplemente lo menciona. Si todas las veces tiene que volverse a confesar lo mismo, usted lo hace, pero que todas las veces usted tenga la intención plena de parar eso. Que la concupiscencia, más la falta de un poquito de fortaleza, lo hizo volver a caer, ya es otra cosa. Pero todas las veces hay que confesarlo y no hay que tener pena de que ya usted se haya confesado de eso y que lo vuelva a cometer. Lo que sí tiene que tener es deseo verdadero de que esa sea la última vez. Que vuelva a pasar, bueno, ya es otro tema. No se adelante usted al futuro, pero tenga la decisión, la voluntad de que hasta ahí sea eso. Dice Dubiges Aracena, hay que escribirlo para que no se olviden. Hay personas que no les gusta escribir porque si se le pierde la nota y eso, pero si a algunos gusta, es importante porque ciertamente cuando lo escribe, lo puede meditar, lo puede ir buscando, puede hacer una lista y sobre todo lo que dice Dubiges, no se olvidan, porque a veces se les pueden olvidar, etc. Bien, buenas noches mis queridísimos hermanos, hermanas, espero que pues haber aclarado lo más posible, sobre todo la parte del pecado contra el Espíritu Santo. Que el Señor les siga acompañando mucho y que Mami María siempre interceda por cada uno de ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y le acompañe para siempre. Amén.